Cuba y la apuesta desenfrenada por el turismo, a pesar de la pandemia. Lo único vital, lo irrenunciable es que el régimen castrista continúe adherido al poder y sus jefes libando de modo obsceno sus mieles. Mientras el pueblo se revuelca en la miseria, el contagio y la desesperación. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Una nota publicada en Grama el pasado domingo 5 expresa, teniendo en cuenta el avance en el proceso de vacunación en Cuba, su efectividad demostrada y la perspectiva de que más del 90% de toda la población concluirá los calendarios de vacunación en noviembre, se preparan las condiciones para abrir gradualmente las fronteras en el país a partir del 15 de este mes. A lo anterior, se une que, según la misma información oficial, se flexibilizarán los protocolos higiénicos sanitarios a la llegada de los viajeros, los cuales en la vigilancia de pacientes sintomáticos y la toma de temperatura. Aquí conviene disculpar al plumífero castrista y aclarar que los cuales se refieren a los protocolos y no a los viajeros, como parece indicarlo la pedestre redacción de la nota. Un refrán francés nos informa de una sorprendente realidad: lo provisional es lo único que dura. Conociendo las características de nuestros compatriotas, que al decir del Máximo Gómez, o no llegan o no pasan, pudiéramos parafrasear esa muestra de la agudez y la sabiduría gas y aplicarla al referido anuncio triunfalista del castrismo: lo gradual es lo único que se hace de sopetón. La noticia fue publicada en medio del actual repunte de pandemia COVID-19 en Cuba. Estamos refiriéndonos a un panorama francamente desolador. Estamos hablando de familias enteras que se contagian con el virus, de desdichados que en apenas unos días han perdido múltiples de seres queridos, casas que han quedado vacías porque todos sus moradores han fallecido. Y es en medio de este verdadero desastre que el Ministerio de Turismo envía una nota a los órganos de prensa del régimen, los cuales se encargan de darle inmediata difusión al castrismo, pues se empeña en vivir de ilusiones. Ello inevitablemente lo condena a morir de desengaños. La lástima es que, con su irresponsable triunfalismo, condena no solo a los propios integrantes, sino también a los simples cubanos de a pie. La nota habla del avance en el proceso de vacunación y hasta se atreve a adelantar una cifra: más del 90% de toda la población para el mes de noviembre, y a la luz de los notables incumplimientos en el calendario de las inoculaciones que han sido conocidos. Al hacer una afirmación como la recién citada constituye una gran irresponsabilidad, por no decir algo peor. Los plumíferos castristas también tienen la osadía de referirse a la efectividad demostrada y que supuestamente tienen el referido proceso de inmunización. ¿Demostrada por quién? ¿Ante quiénes? Por el momento, la única demostración que ha habido es la puramente verbal, que se deriva de los escritos laudatorios que han redactado esos mismos plumíferos, que han leído por radio y televisión los cotorrones al servicio del propio régimen. Si hubiese un mínimo de seriedad en el aparato de divulgación y propaganda de castrismo, si fueran responsables, se habrían aprovechado las repetitivas peroratas diarias del Dr. Durán para satisfacer las justas dudas y expresadas por los cubanos, como por ejemplo las que precisamente se refieren a la efectividad o la falta de ella de las muy publicitadas vacunas nacionales. Se puede lograr no con la mera repetición de loas y adjetivos positivos. Mejor sería publicar datos objetivos que aclaren las dudas y los peros de la población, que contesten con números concretos. Preguntas tales como: ¿qué porcentaje de contagios está vacunado? ¿Cuántos de estos últimos hay entre enfermos graves, entre los críticos, entre los fallecidos? La respuesta a estas interrogantes, que serían las que podrían aclarar las justas dudas, brillan por su ausencia. Los castristas prefieren confiar en sus desprestigiados alabarderos, que ya se sabe que se desharán en elogios a todo lo que provenga del régimen que los cría y mantiene, y en crítica e inventivas a todo el que se le enfrente. Además, ¿por qué no se espera que
que la alegada efectividad de las vacunas se demuestre con el descenso de los alarmantes niveles de contagio que imperan hoy en nuestra patria. Y eso según cifras oficiales, que ya sabemos que están viciadas por la carencia de los test de PCR para diagnosticar los casos, así como los rejuegos estadísticos que cuando hay comorbilidades optan por dar como causa de la muerte la diabetes o enfermedad cardiovascular que aqueja al enfermo, y no la pandemia que desencadenó su deceso. ¿Qué demuestra este precipitado anuncio? A juicio de quien lo escribe, él se deriva no solo de valoraciones vinculadas a la salubridad pública y a la epidemiología, sino a consideraciones mucho más pedestres, las que se miden en pesos, quise decir en dólares, y centavos, las que hacen estirar las codiciosas manos castristas, muchas de ellas enfundadas en uniformes verde oliva, hacia los bolsillos de los potenciales turistas extranjeros. Esto a su vez demuestra el grado de desesperación que enceguece al régimen, ya que sabe que más de medio siglo de socialismo ha destrozado el aparato productivo de nuestra isla, y en tan gran medida que la antigua azucarera del mundo ha visto caer su producción del dulce a niveles de un siglo atrás, cuando la población era varias veces menor que la actual. Sin azúcar que vender, con una producción cafetalera muy mermada, sin haber desarrollado durante estos 6 decenios otros rubros exportables capaces de suplir las mermas observadas en los renglones tradicionales, los bolcheviques caribeños se ven obligados a echar mano del turismo internacional y hacerlo como del lugar. Tienen que obrar así haya o no coronavirus. Las incidencias de la pandemia, en realidad, constituyen un simple detalle. Los turistas incautos que se crean sus cantos de sirena, los ciudadanos que pueden ser contagiados por forasteros indeseables, que se jodan. El único vital e irrenunciable es que el régimen castrista continúe adherido al poder y sus jefes libando de modo obsceno sus mieles, mientras que el pueblo se revuelca en miseria, el contagio y la desesperación. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias del día de hoy. Por favor no olviden suscribirse y compartir con sus amigos y familiares, así podremos llegar a muchas más personas con la verdadera realidad de Cuba. Patria y vida, mis hermanos. Hasta pronto.